días. Buen día. Señor les bendiga. ¿Autoridad o poder? El que tiene autoridad, verdadera autoridad, ejerce algún poder, alguna influencia. En el sur de Inglaterra había una iglesia que tenía que hacer una reforma, una pequeña reforma, y en el ayuntamiento le dijeron que tuviera el acuerdo de los vecinos a 100 metros a la redonda. El plan de urbanismo exigía una pequeña reforma, pero aún así le dijeron: no, usted mira si están de acuerdo los vecinos y no habrá problema. Y empezaron a ir a los vecinos a pedir conformidad, que les autorizaban, si les parecía bien o mal que hicieran esa pequeña reforma que no afectaba nada. Y la mayoría dijeron: sí, no se preocupe, ustedes no molestan, ¿no? Y eran la última calle ya de este perímetro que ellos tenían que visitar. Tocaron a la puerta y los dueños le explicaron: miren, nosotros somos de la iglesia y necesitamos que ustedes nos firmen. ¿Iglesia? ¿Qué iglesia? Le dijo el dueño de la casa: pues llevamos más de 10 años aquí. ¿Ustedes están aquí? Dice: sí, nosotros estamos aquí. Pues mire, ni sabía que existieran. Desde luego no habían sido capaces de impactar en el vecindario, porque aquella casa que estaba a unos 100 metros, no tenían ni noticias de que existiera. Y eso me llevaba a la mente cómo a veces la autoridad, y hablo de autoridad espiritual, ustedes me entienden, ¿verdad? Evidentemente contemplaremos también otro tipo de autoridades, porque toda autoridad es delegada por Dios, porque el único que tiene autoridad de una manera natural en su esencia es Dios creador. Dios es autoridad, Él tiene autoridad, es el único que tiene una autoridad en sí mismo. Los humanos, los hombres, los gobernadores, todos tenemos la autoridad delegada, si la tenemos, porque a veces la autoridad lleva al autoritarismo, no es verdadera autoridad, puede ser incluso tiranía. La autoridad es el poder que se otorga a una persona y solo Dios la tiene en su naturaleza. Es inherente a Dios la autoridad. Nos dice el versículo 27, andaba por el templo. Jesucristo andaba por el templo. Andaba por el templo, ¿y qué hacía por el templo? Enseñaba, proclamaba su evangelio. Él tenía una autoridad, porque la autoridad tiene un peso, sobre todo la autoridad espiritual tiene un peso. Se nota, se siente la autoridad espiritual. Quiero leerles unos versículos en Romanos 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que lo hace malo. Pablo enviaba esta carta a los romanos, y hay que entender el contexto. El cristianismo, el evangelio había empezado a difundirse y muchos confundían la autoridad espiritual con otras cosas. Y de alguna manera era un toque de atención de Pablo a los creyentes y de: no, estamos sujetos, aunque seamos hijos de Dios y que hayamos sido hechos salvos, estamos sujetos a las autoridades. Porque empezaba a haber un ambiente de confrontación, de lucha, como yo soy creyente, hago esto, y luego el eterno conflicto entre cristianos y judíos. De alguna manera, Pablo quería poner las cosas en su sitio. Jesús no estaba en contra del comercio, porque vemos que Jesucristo se enfada con los fariseos, por el negocio, con la autoridad, en un sentido. No es que estaba en contra de la autoridad de los sacerdotes, lo que estaba en contra era de la avaricia, de la codicia, porque en los versículos anteriores, 2 días antes, que Jesucristo también visitó el templo, vemos que había otra vez la misma confrontación.
Cuando, perdón, 15-19, cada vez veo menos, sí. 2 días antes Jesucristo visitó también el templo y nos dice: vinieron pues a Jerusalén, Jesucristo y los discípulos, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para que todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y los oyeron los escribas y principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de la doctrina, de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y este mismo suceso pasa en esta ocasión, en este pasaje. Jesucristo se encuentra con la misma situación, en la que de alguna manera siguen lo que hacían los cambistas. Ustedes conocen, pues, para profundizar un poco, que el problema era que todos los que venían a rendir, a adorar y tenían que ofrecer algún sacrificio y venían de muy lejos, en aquella región extensa, pero había distintas monedas, porque había distintos estados, ¿no? Y cada uno tenía su moneda. Y en el templo exigían que fuera con la moneda del templo, además. Tenía que ser la moneda específica del templo. Y no podías pagar con tu dinero si venía de otro lugar. Tenías que cambiarlo. Los cambistas es algo muy antiguo. Y te cambiaban la moneda que tú traías por la moneda del templo. Pero claro, con unos intereses de usura de quizá el 15 o el 20%. En eso Jesucristo se enfadó. Y en eso Jesucristo impuso su autoridad. Porque Él tiene la autoridad delegada del Padre, siendo Dios. Y la autoridad se la dio el Padre. Y a la vez, con su autoridad, toca a aquellos que le recibimos y le aceptamos como Señor. Era una semana intensa, fue una semana intensa. Jesucristo se enfrentó en 2 ocasiones a los sacerdotes, a la autoridad impuesta, al poder que ejercían ellos sobre el pueblo judío. Y Jesucristo también se encontró con esa realidad. No todos se sometían a la autoridad de Jesús. Y hoy también muchos la rechazan. Incluso aquellos que creen en Dios, que creen que Jesús ha existido, que es real, incluso muchos de estos no aceptan la autoridad, porque al aceptar la autoridad implica responsabilidad. Muchos rehuyen de la autoridad, de cualquier autoridad natural que tienen que ejercer, porque eso implica responsabilidad, implica deber, implica atención. En este pasaje los puntos principales son, y las preguntas que deberíamos hacernos es: ¿quién tiene autoridad en nuestra vida? Algo que seguro que nos preguntamos muchas veces, aunque lo sepamos. ¿Quién de verdad tiene autoridad en mi vida? ¿Quién dirige mi vida? ¿Tengo claro yo las distintas autoridades a las que tengo que someterme? ¿A quién deben obedecer los hombres? Y por ende, los hombres y las mujeres cristianas. ¿Tenemos autoridad nosotros delegada en los ámbitos en los que estemos? ¿Tenemos autoridad como padres? ¿Ejercitamos nuestra autoridad? ¿Tenemos autoridad como esposos, como esposas? ¿Ejercitamos nuestra autoridad? Y ustedes entienden que como autoridad no me refiero a otro tipo de autoridad, no la que entiende el mundo. Yo hablo de la autoridad del deber, de la responsabilidad, del temor de Dios, la autoridad de hacer lo que se debe hacer en cada momento y como se debe hacer. Yo hablo de esta autoridad que en las familias de alguna manera se ha dejado a un lado. No se quiere ejercitar la autoridad porque se confunde con otras cosas. Y eso nos lleva a un deterioro gradual y constante de todos los ámbitos de la sociedad. No porque haya demasiada autoridad, lo que sucede es que hay autoridad mal dirigida, mal ejercitada, mal llevada. Solo la autoridad que emana de Dios, la que llevamos a cabo, la que somos capaces de desarrollar cada uno en su lugar, es la autoridad que sirve para edificar, para construir, para avanzar. La verdadera autoridad es aquella que es capaz de dirigir, de enseñar, de ayudar a los otros. Esa es la verdadera autoridad.
La autoridad no se impone, se convence. Cuando vemos a alguien con autoridad, sobre todo espiritual, percibimos que tiene autoridad por su manera de ser, de comportarse, por sus palabras, por su testimonio, desde luego. La autoridad no se impone, convence. Otro punto que quiero compartir con ustedes es que debemos someternos a la autoridad de Jesús. Y someternos a la autoridad de Jesús nos llevará a aceptar la autoridad de las autoridades que hay. Porque si partimos de la autoridad, sujeto a la autoridad de Jesús, entenderemos cómo llevar la autoridad y sujetarnos a la autoridad. Y también que toda autoridad es delegada. Como les decía, la única autoridad proviene de Dios, que es inherente en la naturaleza de Dios. Él tiene toda la autoridad, porque a Él nadie se la dio, a Él nadie la creó. Él es creador, y Él es eterno, y Él tenía la autoridad y la ha delegado. Como les decía, la verdadera autoridad convence, no se impone. Claro, que el que tiene autoridad a veces da órdenes, pero alguien que tiene una autoridad y todo lo que consigue lo tiene que conseguir a base de órdenes, aunque haya que darlas en los ámbitos profesionales o laborales, pero la autoridad se tiene, y el que la recibe entiende que tiene esa autoridad. Cuando deja de ser una autoridad natural que el otro acepta, pasa a ser autoritarismo, tiranía, lo que tú le quieras llamar. La autoridad convence, porque nos dice el 27, volvieron los sacerdotes porque estaban resentidos. Porque estaban resentidos porque en ellos había un conflicto. Por una parte, veían que Jesucristo tenía autoridad, conocían ya, hacía ya casi 3 años, sabemos que está también llamada la Semana de la Pasión. Estos pasajes nos muestran cómo iba acercándose el día en el que Jesucristo sería crucificado. Detenido primero, interrogado, torturado, y de alguna manera los sacerdotes que ya estaban a punto de estallar, en un sentido, se daban cuenta que Jesucristo tenía autoridad, porque lo que decía Él convencía, tocaba, transformaba. Y aunque ellos no era tanto que no creyeran, sino que no les convenía, porque su autoridad, la autoridad de Jesucristo, se interponía y afectaba a su autoridad. Era un conflicto. Jesucristo tenía verdadera autoridad, delegada por el Padre. Pero ellos tenían autoridad que habían recibido, pero que ya no la ejercitaban como tenían que ejercitarla. Porque lo que hacían a través de la autoridad era hacer una autoridad que les convenía a sus intereses, a lo que ellos querían. Ellos distinguían que Jesucristo tenía autoridad. De la misma manera, cuando nosotros hablamos con alguien y le hablamos del Evangelio y ve que nuestra vida es coherente con lo que hablamos, de alguna manera la autoridad espiritual que Dios nos da toca al otro. ¿La aceptará o no la aceptará? Y no hablo de nuestra autoridad, me refiero a la autoridad de Jesucristo, pero nota que hay autoridad. La autoridad espiritual, la autoridad que viene de Dios, esa no se puede fingir, esta se tiene o no se tiene. Y los sacerdotes y los escribas y todos los fariseos notaban que el Señor tenía autoridad, porque veían su vida, veían su testimonio y lo que Él hacía. Todos percibían la autoridad, porque Jesucristo hacía milagros. En el capítulo 1, también de Marcos, nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La verdadera autoridad se percibe. Cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos de la palabra, intentamos mostrar a la gente que el único que puede salvarle, el único que le puede quitar de su angustia o del problema en el que vive es Jesucristo, le decimos: mira, el único que tiene autoridad es Jesucristo, es el Señor. Y estos, cuando veían al Señor moverse, enseñar, proclamar, sanar, cambiar, aconsejar a la gente, consolar a la gente, percibían que ellos tenían, que Jesucristo tenía autoridad. La autoridad que ellos estaban perdiendo, porque se negaban a recibir al que había enviado Dios, el Mesías que estaban esperando.
que él sí que tenía la autoridad. El problema es que ellos eran los administradores de la autoridad. Pero empleamos poder. Ellos habían dejado la autoridad real que Dios envía a los que les sirven y lo habían transformado en poder. La autoridad era un instrumento para ejercitar su poder, porque ellos querían controlar y por otros intereses a todos aquellos que se acercaban al templo. Y se daban cuenta que en Jesucristo había un peligro, lo digo entre comillas, porque minaba y desmentía que ellos tuvieran la verdadera autoridad. La gente se estaba dando cuenta que el que tenía autoridad, el que realmente proclamaba, el que realmente quería salvarles, el que realmente quería hacerles el bien, no cargarles con más cosas, era Jesucristo. Y ellos se daban cuenta. Pero ellos se querían administradores. Jesús, en ese diálogo que mantiene él con los sacerdotes en el versículo 29, les pregunta, les dijo, os haré yo también una pregunta, la pregunta que le hicieron de quién había recibido la autoridad. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Le habían pedido con qué autoridad hacía estas cosas. Ellos conocían la palabra, ellos conocían todas las profecías, ellos sabían que el único que puede hacer milagros, el único que puede hacer milagros en el nombre de Dios es o Dios o el Hijo de Dios, aquel que les decía que todo el poder lo recibía del Padre y toda la autoridad. Y les sigue diciendo, en el versículo 30, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respondedme. De alguna manera ellos estaban dudando de si enfrentarse a él abiertamente, porque sabían que tenía autoridad, veían que tenía autoridad, pero también tenían miedo de perder su posición. Ese es el problema de la autoridad, que el que la tiene y no es legítima tiene miedo de perderla, porque es consciente de que si verdaderamente no tiene esa autoridad, es una autoridad impuesta y que la puede perder. Los sacerdotes estaban dudando, porque sí habían recibido a Juan, y Juan tenía poder, ellos veían que tenía poder, pero aún así no querían creer a Jesucristo. El versículo 30 nos dice, cuando Jesucristo sigue hablando, y les pregunta ese dilema muy sencillo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. De alguna manera les tendió una trampa en ese sentido, porque sabía que si ellos se dieron cuenta que si respondían que Juan tenía la autoridad del hombre, entonces se enemistaría con los judíos. Pero si decía otra cosa, los puso en un brete. Contestaran lo que contestaran, tenían un conflicto. Jesucristo les llevó, y muchas veces también Jesucristo nos ha llevado a muchos de nosotros a esa situación. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién de verdad tiene el poder? El poder es de Dios. Y la autoridad emana de Dios. Y todos tenemos que someternos a la autoridad de Jesús. No hay otra manera de llegar al Padre, a través de la autoridad y de la obediencia a Jesús. Solo podemos aceptar la autoridad de Jesús cuando nacemos de nuevo, y Él es nuestro Señor. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, recuerdan en Juan capítulo 3, que nos dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando alguien siente la necesidad y Dios está trabajando en él y acercarse y de recibir al Señor, sabemos que a partir del momento que nace de nuevo, que en un sentido se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor como Señor, hay un nacimiento nuevo real, espiritualmente. A partir de ese momento, Él entiende la autoridad, entendemos la autoridad de Dios y la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas y cambiamos nuestra vida. Hasta que no nacemos de nuevo, como Nicodemo en un sentido espiritual también, esta noche cuando se acercó a Jesús, aún con miedo, miren el detalle que se acercó a Jesús. Muchos cuando se acercan a Jesús o cuando nos acercamos a Jesús, lo hacemos con temor,
con dudas, que pasará con muchos temores. Nicodemo se acercó a Jesús con muchas dudas, pero distinguió, apreció, vio que Jesús tenía la autoridad. Y él era un sacerdote, autoridad que quizá él ya no tenía. ¿Tenían los sacerdotes la autoridad divina para discernir? Porque el 30, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, respondedme. Si hubieran tenido esta autoridad, hubieran sido capaces de contestarle: sí, esa autoridad viene de Jehová, viene de Dios, viene de tu Padre. Pero no tenían esa capacidad de discernir la verdadera autoridad. Está claro que no la tenían delante. Y no tanto Juan como Jesús la recibían del cielo. Juan tenía la autoridad que le había enviado el Padre para ir abriendo el camino, como dice la palabra, a Jesucristo, para ir proclamando el bautismo del arrepentimiento. Y con autoridad empezó a bautizar. Y con autoridad mucha gente, creyéndole y creyendo a Dios, se sumergían en el río y él les bautizaba. Y enterraban sus pecados y nacían de nuevo. Incluso Jesucristo, para mostrar que se sujetaba en un sentido, el Hijo de Dios mismo, Jesucristo, se sujetó a esa autoridad y él también se sumergió, no teniendo ningún pecado, porque es santo, y quiso cumplir la voluntad del Padre, de que todos se bautizaran. Y para que los demás vieran que él, aun teniendo la autoridad, se sometía a la autoridad. Todos tenemos que someternos a las distintas autoridades. Incluso Jesucristo se sometió a la autoridad y se bautizó, que no lo necesitaba, pero era importante, porque además también el Espíritu Santo tenía que venir, y viene sobre todo aquel que se somete a la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor. La autoridad de Dios siempre se impone y acalla cualquier razonamiento humano. Hay muchos argumentos en contra de la autoridad de Dios, muchas teorías, muchas filosofías, pero la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, acaba imponiéndose en la vida de todo aquel que le busca, que le necesita, que entiende que sin Él está vacío, que anda perdido. Cuando el hombre o la mujer entiende esa realidad en su vida, entonces busca una autoridad espiritual, de verdad, que provenga de Dios. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no me creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Jesús como un verdadero profeta. Los sacerdotes estaban en un verdadero brete, como decía. Por una parte, a Juan lo aceptaron, y Juan, que es el que se sujetó a Jesucristo, dice: no, Señor, yo no te voy a bautizar a ti. Se sujetó a la autoridad de Jesucristo, pero Jesucristo quiso dar un testimonio de la verdadera autoridad. Dice: no, tienes que bautizarme. De alguna manera, si creían en Juan, que creían en él porque veían lo que estaban haciendo, estaban en una contradicción. Y así es el mundo. El mundo te dirá: sí, no, yo creo que hay un creador, yo creo que... pero no quieren definir, no quieren concretar, no quieren dar una figura a esa autoridad, que el único que la tiene es Jesucristo. La autoridad delegada, el tercer punto que quería compartir con ustedes. Habrán oído ustedes hablar, aunque hoy la palabra ya no se utiliza, pero está en la realidad del mundo más que nunca, de la anarquía, ¿verdad? Un movimiento político, filosófico, que la esencia, no soy un experto, es que la anarquía quiere abolir, está en su doctrina, en su teoría, la doctrina quiere abolir toda autoridad, cualquier autoridad ellos quieren abolir. Las autoridades de los gobiernos, las autoridades de los estamentos sociales, la autoridad de cualquier fe, la autoridad de la familia. Ellos están en contra de la familia. Toda autoridad de cualquier institución social y humana, el anarquismo la quiere abolir. Y hoy en día está impregnando la sociedad. Hoy la sociedad respeta aquella autoridad que le puede meter en líos si no la cumple, pero en esencia está en contra de toda la autoridad.
En esencia está en contra de todo aquello que ha conformado la sociedad actual, la sociedad que conocemos occidental. No hay autoridad en las familias, no hay autoridad en muchos ámbitos, no se respeta las autoridades a veces espirituales. De alguna manera hay una esencia de rebeldía. La palabra ya no se usa. De hecho, les diré que el anarquismo total ha quedado en desuso. Pero de alguna manera su idea sigue impregnando la sociedad, que está socavando además a la sociedad y la está destruyendo. Y nos lleva a que como creyentes tenemos que mostrar que la única autoridad verdadera, en esencia, la autoridad que Dios la envía para el bien del hombre, sin ningún interés ni ningún beneficio, no va a ganar nada con la autoridad que ejerce, es la autoridad que viene del cielo. Y la autoridad delegada, aunque nos pese, seamos realistas, en muchos de sus hijos, en los creyentes. Tenemos una autoridad que llevar a cabo, que ejercitar. ¿Lo hacemos? ¿Cumplimos con esa delegación de autoridad que hemos recibido? ¿Cumplimos también los principios de autoridad en los ámbitos en los que tenemos responsabilidad? ¿O preferimos dejarlo, voy a dejar así, no voy a meter en líos? Porque ese es el espíritu que hay hoy. Voy a dejarlo, no voy a confrontar nada. Yo haré lo que quiera, lo que me convenga, lo que me dé la gana, mientras no roce algo que pueda haber problemas. Pero la autoridad se ha dejado de respetar. Y hablo de la verdadera autoridad. La autoridad que construye, la autoridad que forma, que ayuda, que dirige, que está al lado del que lo necesita. Reconocían a Jesús, pero se negaban a ser bautizados. En Lucas, cuando Jesucristo les habla del bautismo, en Lucas 32, Lucas 7, perdón. De alguna manera les decía que Jesucristo les explicaba que él, cuando había consentido que Juan le bautizara, de alguna manera los sacerdotes se daban cuenta de que ellos rechazaban lo que era evidente, lo que había hecho y que muchos hacían. Y también les pedía que entendieran que la autoridad no era lo que ellos necesitaban, que la autoridad era someterse a la voluntad de Dios. Esto les condena, como condena a todo aquel que no acepta la autoridad de Jesús para perdón y salvación. Cuando de alguna manera le hablamos a la gente, le hablamos a los hombres y a las mujeres que sabemos que necesitan a Jesucristo, a Dios en su vida, y le rechazan una y otra vez, eso nos lleva muchas veces al desánimo, nos lleva a la sensación de que, ¿por qué queremos que la gente acepte al Señor? Porque a veces perdemos constancia de la autoridad que está en nosotros. A veces pensamos que ¿qué autoridad tengo yo? No sé si lo has pensado, yo lo pienso muchas veces. ¿Qué autoridad tengo yo para decirle al hombre, a aquella persona de la que estoy hablando, que tiene una necesidad, que yo lo sé, que se aferre a la autoridad que da Dios, que le busque el perdón, que le reciba como Señor, y entonces será salvo y tendrá una vida transformada? Porque la autoridad que envía el Señor es una autoridad que transforma las almas, transforma las personas. Y si es una autoridad que de alguna manera se ejercita como tiene que hacerse, una autoridad que bendice, que transforma y que nos lleva a lo que el Señor quiere. En Marcos también 10 vemos cómo Santiago y Juan, recuerdan, se acercan al Señor y querían ocupar un lugar prominente en el reino. Nos dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Les contesta el Señor. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno
a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo bautizo? Que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar la vida en rescate por muchos. Cuando entendemos, cuando el mundo entienda que la verdadera autoridad está para servir a los demás, para reflejar la imagen de Dios, ser instrumentos de esta autoridad delegada en cada hombre y que cada mujer ha recibido. Y cada uno en un ámbito, en nuestra familia, en el seno de nuestra familia, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo que tengamos, en aquella cosa con la que participamos, en la iglesia de la que todos somos columnas, somos cuerpo. El cuerpo significa esto, ser un cuerpo y cada uno tiene que desarrollar aquello que el Señor ha puesto en su corazón. Cuando seamos capaces de entender que la autoridad es para glorificar a Dios, que la autoridad es para dar testimonio, dar ejemplo, que la autoridad no hay que imponerla, la autoridad tiene un peso específico, un peso espiritual, y que tocaremos a la gente con la autoridad, pero con la autoridad que emane de ese espíritu, de ese peso específico. Cuando seamos capaces de ponerlo todo a los pies del Señor, para que la autoridad sea para servir, no para servirnos. Que el Señor